Bienvenidos todos. Y el tema de esta mañana, una iglesia de impacto, segunda parte. Habíamos ya visto la semana anterior y comenzamos este tema, una iglesia de impacto, y cómo Dios nos está mostrando en la Biblia proféticamente que nos convertiríamos en una conexión del cielo. Recuerdan que íbamos a ser casa de Dios y una puerta abierta al cielo, y todo aquel que tratara con nosotros iba a conocer, iba a entrar, iba a mirar, iba a tener un acceso a la salvación, iba a tener un acceso al cielo, un acceso a poder tener una relación con Dios. Esa es la iglesia. Y hoy voy a hablar un poco más práctico, un poco más profundo acerca de lo que es la iglesia, porque la Escritura dice que nosotros, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Hoy vamos a entender por qué la iglesia es el cuerpo de Cristo y cómo la Biblia nos hace una analogía, un ejemplo de cómo funciona el cuerpo o el cuerpo humano y cómo podemos nosotros funcionar como iglesia. Y por eso dice que somos el cuerpo de Cristo. ¿Estás listo? Entonces, comenzaré diciendo que cuando Jesús vino a restaurar todas las cosas, después de la caída de Adán, después de que Adán tomó una decisión de desobedecer a Dios, y todo eso vino a traer consecuencias en donde todos los seres humanos nacimos con una naturaleza que ya no podía entender a Dios y ya no se podía relacionar con Dios. Estábamos alejados de Dios en pecado, separados de Él, y necesitábamos que alguien nos salvara, y Dios mismo nos salvó, y Dios mismo nos volvió a acercar a Él, y Dios mismo pagó todo ese precio que se tenía que pagar para restaurar toda esa naturaleza que estaba caída. Entonces, cuando Jesús vino a restaurar todas estas cosas y a traer la salvación, estableció su iglesia. La iglesia debe de estar en tu corazón, en el nivel en donde debes de tener un entendimiento en que la iglesia es la conexión que tenemos con Dios. Es muy difícil que alguien que no se ha integrado a la iglesia, que no pertenece a ninguna iglesia, ¿verdad? Y hablando nosotros de gracia y plenitud, de la familia gracia y plenitud, es muy difícil que pueda tener una relación con Dios, porque Dios se relaciona de esa manera, a través del cuerpo de Cristo, a través de su iglesia. Entonces, cuando Jesús vino a restaurar todas las cosas y a traer la salvación, estableció su iglesia para edificar el reino, para edificar su reino aquí en la tierra, que reflejara una manifestación de su gloria, de su poder, de su autoridad, recursos, amor, misericordia, gracia, verdad, la misma imagen y semejanza de Dios a través de personas que conforman el cuerpo de Cristo, que conforman su iglesia. Entonces Dios va a edificar a través de su iglesia. Una sola persona que diga: yo solo puedo en mi casa, yo solo voy a estar en mi casa y yo adoro a Dios solo y yo voy a hacer las cosas yo solo. Ese no es el modelo correcto. Así no opera el modelo del reino de Dios. Opera a través de la iglesia. Por eso es que la iglesia y Dios no se pueden separar. La iglesia, el concepto correcto de iglesia, ¿verdad?, representa lo que Dios quiere hacer a través de esa iglesia. Y nosotros somos la iglesia de Dios, somos una puerta al cielo, somos un acceso al cielo y somos casa de Dios. Así que Dios va a edificar a través de su iglesia los modelos que funcionan, todos los modelos que funcionan en la vida, los modelos de identidad, los modelos de familia, los modelos sociales, de paternidad, de economía, todos los modelos se edifican a través de la iglesia. De ahí la importancia. Hoy vamos a ver la importancia que tiene ser parte de la iglesia, ser parte de una familia, hacer una comunidad, ¿verdad?, de iglesia. Y voy a explicar todo esto. Dios nos va a explicar hoy la importancia del cuerpo de Cristo. Así es que ya entendimos que somos habitación de Dios. Y cuando formamos parte, somos miembros de la iglesia, funcionamos mejor. Él habita en medio de nosotros. Somos una casa de Dios y puerta abierta al cielo. Así que debemos entender que somos una iglesia formada de diferentes personas, de diferentes orígenes. Tenemos diferentes costumbres, venimos de diferentes costumbres, lo que llamamos el contexto social. Quiere decir, venimos de diferentes costumbres, tradiciones familiares,
de culturas inclusive, ¿verdad? Algunos crecieron su infancia allá en los lugares donde nacieron, en la provincia, en el rancho, allá adquirieron cierta visión de la vida, ciertas costumbres, tradiciones, vinieron a la ciudad a vivir y traen todavía arraigadas esas costumbres y ahora todos nos junta el Señor, ¿verdad? Y no digo que esté mal eso, todo está bien, el contexto en donde vivimos tenemos diferentes costumbres y diferentes tradiciones y entonces ahora Dios nos junta para caminar en una sola cultura, la cultura del reino. Así que Dios nos ha llamado a ser parte de una cultura, a ser parte de una familia, como un solo cuerpo. Y esto lo explica el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 12, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Voy a leer del capítulo 12, el capítulo 12, del verso 12 al 21. Y voy a usar la nueva versión internacional. Voy a usar esa nueva versión internacional y voy a ir leyendo desde el versículo 12. ¿Estás listo? Y ahí Pablo nos va a explicar en qué consiste el cuerpo de Cristo. Dice, verso 12, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Así sucede con Cristo. Muchos miembros, un solo cuerpo. Verso 13. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. No importa el contexto, como ahorita yo lo decía, venimos de diferentes contextos, de diferentes inclusive formas culturales o tradiciones o costumbres, pero hemos sido sumergidos en un solo bautismo, el del Espíritu Santo en nosotros. Él nos llenó a todos, no importa cuál es el origen que traemos, ¿verdad? Y dice aquí, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Verso 14, ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. 15, y si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. 16. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. 17. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Quiere decir que cada miembro tiene una función específica y todos son importantes. Quiero decirte que tú eres muy importante. Quiero decirte que eres una parte muy importante. No te puedes comparar con otro, como decía aquí, el ojo no se puede estar comparando con el oído, ni con la nariz, por cada uno es importante y tiene sus funciones. Cuando falta uno, el cuerpo ya no funciona al 100%. Qué buena analogía está haciendo Pablo aquí acerca de cómo funciona el cuerpo y que así es la iglesia, y por eso le llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. Verso 18, en realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Él hizo un diseño. Tu cuerpo es un diseño perfecto. Aquí cabe el comentario. Tu cuerpo es un diseño perfecto. Todos los miembros son necesarios. Cuídalos. Y nosotros somos llamados a cuidar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Verso 19. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Pregunta Pablo. 20. Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Verso 21. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Todos son necesarios, todos tienen una función, la parte de los miembros de nuestro cuerpo tienen una función. Y cuando una parte está afectada, una parte no funciona bien, el cuerpo se va a doler, el cuerpo no va a funcionar bien, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo está explicando cómo funciona el cuerpo humano y cómo cada miembro del cuerpo realiza una función muy especial. Y así todos los miembros del cuerpo, si están sanos, el cuerpo desempeña muchas funciones y lo hace muy bien. Pero si una parte del cuerpo no está sana, si te duele alguna parte de algún órgano, de algún miembro de tu cuerpo, entonces tú no vas a estar funcionando bien. Algo se va a inflamar ahí.
tu sistema no va a estar funcionando óptimamente al 100%, ¿verdad? Si algo se rompió, si un huesito se te rompió, ¿verdad? Si se te fracturó un pequeño huesito, eso, todo el cuerpo se va a doler. Entonces, de esta misma manera, la efectividad de la iglesia, el cuerpo de Cristo, es una realidad, será de impacto, será muy efectiva si todos los miembros del cuerpo están bien, están sanos. Y Dios nos ha llamado al liderazgo, a los que somos líderes de la iglesia, a los pastores, a los ministros, a cuidar que el cuerpo esté bien. Tienen muchas funciones, pero para que esté funcionando debe de estar sano. Y nuestra primer ocupación como pastores es que estén sanos. Lo demás es más sencillo, pero no queremos poner a trabajar a la gente y que haga cosas y no está sano. ¿Me explico? Voy a concluir esta parte, como Pablo está concluyendo, y vamos a leer en esa misma parte del 1 Corintios 12, en el verso 26 y 27. Es la misma versión internacional, nueva versión internacional. Dice, verso 26, si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Así es que voltea con los que están ahí a tu lado y diles, somos parte de una gran familia, somos parte de una gran iglesia, y más que una iglesia grande, somos una gran familia, una gran iglesia, y somos el cuerpo de Cristo. Y muchos van a ser llamados a ser parte, miembros de este cuerpo, pero tú tienes que saber que eres parte de este cuerpo de Cristo, eres parte de la gran familia Gracia y Plenitud. Dice aquí, si alguno sufre, los demás compartimos eso, y si alguno recibe honor, nos alegramos por ese honor, nos alegramos por las batallas que vences, nos alegramos por todas las cosas que vas alcanzando, por tu desarrollo, por tu crecimiento, nos alegramos de eso. Nuestro propósito como pastores es que todos fructifiquen, que todos prosperen, que todos avancen. Y entonces la efectividad y el impacto de una iglesia estará directamente relacionada con la calidad de sanidad de cada uno de sus miembros. Por eso es muy, muy importante que todos estén sanos. Cuando hay personas afectadas, no se logra la efectividad de la iglesia. Cuando hay personas enfermas, no se podrá impactar a una sociedad. Cuando hay personas afectadas emocionalmente, que sufren por rechazo, que se sienten lastimadas, que se sienten víctimas, no podrán operar en un liderazgo efectivo. ¿Por qué? Porque no están sanos, son miembros que no están sanos. Y entonces nuestra ocupación, nuestro propósito como líderes y pastores será ayudarlos a sanar. Tenemos todos los recursos, Dios nos ha dado de su Espíritu. ¿Sabes? La gran mayoría de nosotros venimos de familias disfuncionales, en algún área. Lo dije al principio, en el contexto de la cultura, las tradiciones, en donde nos desenvolvimos, lo que aprendimos, lo que en ese plano de la sociedad se acostumbraba, era tradición, en fin, todo eso fue absorbiendo nuestro entendimiento y fue formando nuestra identidad. Entonces la gran mayoría venimos de familias donde no conocíamos los modelos correctos y algún área de la vida no funcionó bien, estuvo disfuncional. Los modelos equivocados de familia, y cuando analizamos a la luz de todo esto nuestros fracasos en el pasado y decimos, ¿por qué yo fracasé en esta área? ¿Por qué esta área se estancó? ¿Por qué esta área yo no pude avanzar? Y entendemos y logramos entender y llegamos a una conclusión. Es que no conocía los modelos correctos y por eso no funcionó. Veníamos de familias disfuncionales, de modelos equivocados, y es ahí donde afectaron áreas importantes que ignorábamos, porque no lo sabíamos. Muchas cosas yo no lo sabía hasta que vine al conocimiento de la verdad, hasta que vine a entender a Jesucristo, hasta que fui parte del cuerpo de Cristo y empecé a aprender los fundamentos de la vida, los principios de la vida. Entonces, la gran mayoría, un porcentaje casi el 100%, en algún área de la vida fue disfuncional, en algún área de la familia fue disfuncional. Nuestros antepasados nos fueron transmitiendo de generación en generación costumbres, tradiciones, maneras, formas de pensar, y todo eso produjo que no funcionáramos, que operáramos en el modelo igual que con el que nos enseñaron. Así que
Hay 5 áreas muy importantes que no entendíamos, eran áreas sin entendimiento y por eso éramos disfuncionales. Y te voy a explicar cómo fue que nosotros llegamos a pertenecer al cuerpo de Cristo, pero traíamos esta falta de entendimiento. Estas son áreas sin entendimiento que afectaron nuestro funcionar en la vida. Primero es nuestro entendimiento de familia. No teníamos un entendimiento correcto de los modelos familiares conforme a los diseños del reino de Dios, porque nuestros padres tal vez no los conocían, no lo supieron. Ellos nos criaron o trataron de formarnos y enseñarnos lo que ellos habían aprendido, ¿verdad? Entonces, no entendíamos, nuestro entendimiento fue afectado, no lo entendíamos acerca del modelo de familia. ¿Sabes? Te quiero decir algo. El sistema de este mundo, el enemigo, va a tratar de que la gente no llegue a Cristo, no se entregue a Cristo. De muchas formas. Así está diseñado el sistema de este mundo. Que no asista a la iglesia, que nunca vaya y que no escuche los mensajes, pero finalmente si se rinde a Cristo y se entrega y recibe la salvación, que llegue tan afectada esa persona, tan dañada y tan disfuncional, que le lleve mucho tiempo ser efectiva en la iglesia. Que pasen años antes de que alguien que llega muy dañado a la iglesia, ¿verdad?, pueda funcionar y ser efectivo. De ahí la importancia de que la iglesia debe tener estrategias y debe de usar los recursos del Espíritu Santo para ayudar a las personas a acelerar su proceso de sanidad y que pueda comprender los modelos y que pueda entender los modelos. Porque el enemigo va a pretender que la gente llegue tan dañada a la iglesia que ya dice, bueno, no importa, ya recibió la salvación, ya creyó, pero no va a poder funcionar, no va a ser efectiva, porque está tan dañada, se ha roto su corazón en 1000 pedazos y va a ser muy difícil, y si no le enseñan bien, no va a avanzar en la vida. Eso es lo que está pensando el enemigo, pero nosotros hemos creído que todos los recursos del reino de Dios aceleran los procesos, aceleran nuestra restauración y nuestra sanidad, y los modelos correctos de familia son implantados en nuestros corazones para que funcionen bien las cosas. ¿Cuántos están conmigo? Por eso la iglesia es de vital importancia para la sanidad y la restauración de los miembros de la iglesia, los miembros del cuerpo de Cristo. El segundo aspecto que no entendíamos fue el modelo de autoridad. Nuestro entendimiento acerca de lo que es autoridad. Ignorábamos los principios de autoridad. Nos metimos en tantos problemas y nos llevaron a ser disfuncionales porque no entendíamos principios de autoridad. Vivimos en una sociedad que no respeta a sus gobernantes. Vivimos en una sociedad que hay un porcentaje de personas que no respetan, que no toman en cuenta a las autoridades, a los gobernantes. Fácilmente hablan en contra, en fin, ¿verdad? A la policía, a la ley, no lo respetan. Porque estamos en un sistema como en un círculo, ¿no? Entonces, nuestro entendimiento de autoridad, la autoridad que tenían los padres, muchas veces las pasamos por alto y las personas se volvieron como rebeldes a la autoridad. Y eso afectó porque el reino de Dios y los modelos del reino de Dios funcionan en base a principios de autoridad. Qué importante entender la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Qué importante entender la autoridad que Dios delega a los ministros, a los pastores, a los líderes, ¿verdad? Para caminar bajo esa autoridad. Es el lugar más seguro donde tú puedes caminar bajo autoridad, pero nuestro entendimiento de autoridad estaba afectado. No teníamos el entendimiento de autoridad y por eso éramos disfuncionales. Tratábamos de hacer las cosas a nuestra manera, pero no lográbamos resultados. El tercer punto, otro punto, nuestro entendimiento acerca de la disciplina. Esto trajo como resultados malos hábitos. Tal vez no me enseñaron disciplina, nunca desarrollé disciplina, entonces eso produjo que yo comenzara a desarrollar malos hábitos. El desorden comenzó a reinar en mi mente, en mi pensamiento, y las cosas que yo hacía no tenían el orden correcto, no sabía establecer prioridades. Lo hacía emocionalmente muchas veces, en fin, mi entendimiento de la disciplina estaba afectado, no tenía un claro entendimiento acerca de lo que es disciplina. ¿Sabes? Ha sido comprobado que el ser inteligente no es suficiente para tener éxito en la vida, que tener talento no es suficiente.
Muchos de nosotros tenemos talento, todos tenemos un talento, tenemos capacidades, habilidades, pero el talento no es suficiente. Necesitamos tener carácter, integridad, disciplina, porque si no hay disciplina, el talento por sí solo no nos va a llevar a funcionar correctamente. Si es que nuestro entendimiento acerca de la disciplina fue afectado. Y la iglesia es la encargada de traer al orden las cosas. Cuando enseñamos los principios, cuando enseñamos los fundamentos de la palabra, los fundamentos del reino de Dios, entonces comienza a tomar lugar nuevos hábitos. Dice el apóstol Pablo, renuévense en su entendimiento, no se conformen a la vida de este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Y lo que hace la palabra de Dios es nos transforma, nos mete en la dinámica del reino de Dios, en un camino más excelente, lleno de nuevas oportunidades, de habilidades que vamos a desarrollar bajo la plataforma de la disciplina. Otro aspecto que ignorábamos y que no teníamos entendimiento fue nuestro entendimiento acerca de identidad. Fue afectada la identidad. Esto lo hemos hablado todo el tiempo, los hablamos, pero muchas veces operamos en acciones, en decisiones inconscientes. Nos sentimos afectados. Alguien puede sentirse ofendido, rechazado y no sabe que está operando en una identidad incorrecta. Esa no es su identidad. No lo sabe, es inconsciente y está tomando decisiones por el rechazo, está tomando decisiones porque se siente relegado. ¿Me explico? Relegada o rechazada. Nuestro entendimiento acerca de identidad nos tiene que llevar por encima de estas cosas. Recuerden, nosotros somos casa de Dios y una puerta abierta al cielo. Y por eso manifestamos una identidad correcta. La identidad de Cristo está en nosotros. ¿Cuántos están conmigo? Éramos lo que los demás decían, lo que las circunstancias o las situaciones nos mostraban. Y llegábamos a creer que en realidad teníamos que ser así. ¿Se acuerdan de eso? ¿Están conscientes de eso? Inseguridad, miedos, tal vez altivez, soberbia, distraídos, muy superficiales, ligeros, no sé, las emociones a todo lo que da, nos sentíamos menospreciados, sentíamos que no valíamos, en fin, sentíamos que no en ningún lugar cabíamos. Todas esas áreas son rasgos de una identidad afectada. Y la iglesia es el medio por el cual sanamos la identidad. Es por el cual nosotros somos renovados en una identidad correcta. Número 5, nuestro entendimiento acerca del propósito. El propósito también, ignorábamos nuestro propósito, ignorábamos nuestro destino, nuestro futuro. ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué tenemos que hacer en esta vida? Y por esta causa fue afectado también el propósito. Miren, el apóstol Pablo habla acerca de un gran propósito. Todos tenemos un gran propósito. En Romanos capítulo 8, verso 29, Nueva Versión Internacional, dice que Dios nos llamó a la salvación maravillosa, que Dios estuvo tratando de atraernos hasta, eso quiere decir que nos llamó hasta que lo recibimos y nos rendimos a Él y comenzamos a conocerlo. Y dice aquí, verso 29, Romanos 8, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que nuestro propósito general, nuestro propósito superior, nuestro propósito que es una plataforma de vida, es que seamos transformados a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito y será a través de la iglesia, será a través de pertenecer a la familia. Gracia y plenitud te va a llevar a este punto, te va a llevar al punto de que seas transformado a la imagen de su Hijo. Y entonces sí, todo lo que vayas a desempeñar en la vida, si alguien va a ser arquitecto, profesionista, médico, odontólogo, empresario, político, pero será conforme a la imagen del Hijo, con los modelos correctos, y entonces tú vas a ser de mucho impacto, vas a impactar a una sociedad que no ha visto lo que se refiere a todo lo que son las riquezas del reino de Dios, lo que se refiere a todo lo que son mostrar el reino de Dios aquí en esta tierra. No lo ha visto. Esta sociedad no conoce el reino de Dios, lo va a conocer a través de usted y de mí, a través de nosotros, a través de la iglesia. Y dice el apóstol Pablo que
los predestinó, nos ha predestinado, de antemano nos conoció porque nos diseñó, porque nos pensó para que viviéramos en esta generación, y dice aquí, para ser transformados a la imagen de su Hijo. Así es que voy a repasar estas cinco puntos muy importantes que son áreas que no teníamos entendimiento. El entendimiento de familia y los modelos correctos de familia. Recuerden, veníamos de familias disfuncionales y todo eso lo trasladamos a nuestras familias actuales. Lo segundo fue el entendimiento de autoridad. Autoridades de vital importancia, y no entender principios de autoridad nos va a llevar a nosotros a estancarnos, a atorarnos en cualquier área de la vida. El reino de Dios funciona en base a principios de autoridad, y así nosotros alcanzamos los propósitos. El entendimiento de disciplina también fue afectado. No teníamos un entendimiento correcto de disciplina. Tenemos formas de hacer las cosas, hábitos malos, y por eso las cosas se han quedado a medias, proyectos a medias. Muchas cosas no logramos desarrollar ni terminar por el entendimiento de la disciplina. Y también el entendimiento de identidad. Era un área de ignorancia. No sabíamos quiénes éramos. Y funcionábamos en base a lo que el pasado, las personas y las circunstancias nos habían dicho que éramos. Y por eso no podíamos avanzar en la vida. Y nuestra ausencia de entendimiento, no teníamos entendimiento del propósito, el propósito de nuestras vidas. Y la Biblia nos está diciendo que hemos sido diseñados y hemos nacido para manifestar la imagen y semejanza de Cristo en nosotros, la imagen y semejanza del Hijo en nosotros. Y entonces sí, tus áreas de talento, de potencial, todas ellas se convierten en algo efectivo que va a impactar a esta sociedad. Los músicos serán impresionantemente buenos músicos. ¿Por qué? Porque la imagen y semejanza será proyectada. Entonces cualquier área de la vida a la que tú te vayas a dedicar, tu área de potencial, tus áreas de talentos y de capacidades, bajo la imagen y semejanza, sobre esa plataforma de la imagen y semejanza, ahí entonces la imagen y semejanza de Cristo en ti va a poder dar grandes resultados. Y es como la iglesia se va a volver una iglesia de gran impacto. Sabes, al no tener conocimiento de Dios, no teníamos entendimiento de nuestro destino, de nuestro propósito, pero ya Dios nos había predestinado para un gran propósito, para ser transformados a la imagen y semejanza de su Hijo. Cuando lo recibimos como Salvador y nos rendimos a Él, comenzamos a venir a la iglesia, ¿verdad? Pero no vino un cambio total. Todavía pensábamos y hacíamos las cosas como en el pasado lo habíamos hecho. No vino un cambio total. El primer día que yo pisé la iglesia y me senté ahí y empecé a escuchar la música, la adoración, las alabanzas y luego al predicador, yo salí de ahí, pero no había una transformación total. Ese día mi corazón se llenó de más esperanza y aprendí algo importante, y día a día seguía aprendiendo, pero no tienes una transformación en ese momento total. Hay muchas cosas que Dios las hace rápido y otras las hace a través de un proceso. Por eso es que la iglesia es muy importante. Es importante que entendamos que somos parte del cuerpo de Cristo y que Él quiere restaurar y sanar todo en nuestras vidas, transformarnos. Por eso la iglesia te va a llevar en un proceso donde vas a ser renovado. Jesús dijo: yo soy la puerta. Entonces se requiere entrar, porque tú te vas a convertir en puerta también. Él está diciendo: somos puertas de acceso al cielo. Y Jesús se presenta con sus discípulos y dice: yo soy la puerta, el que quiera entrar, entre, porque también se van a convertir ustedes en puertas al cielo, un acceso al cielo, casa de Dios y puerta al cielo. Tienes que entrar a la casa. Entonces Dios te está invitando a que pienses que eres parte del cuerpo de Cristo, que tengas acceso a esta casa. Entra, no te quedes en la puerta, no te quedes ahí nada más observando. Mira, ¿a qué me refiero? Que puede haber personas que están viendo la transmisión y dicen: no, pues sí, esa es mi iglesia, yo voy a esa iglesia, pero no entras, no te involucras, no dices: a ver, pastor, ¿qué más hay? Yo quiero más, ¿qué más? Dígame en qué más hay que hacer aquí, ¿verdad? Porque yo quiero entrar y meterme hasta la cocina. ¿Me estoy explicando? Entonces, si tú te quedas en la puerta, difícilmente nos vas a permitir que podamos nosotros impartirte la sanidad, impartirte del Espíritu para que sanes. Ese es el propósito de la iglesia: enseñar y anunciar las verdades de la palabra de Dios que transforman vidas. Y estas verdades no las vamos a poder meterlas, ¿verdad?,
El Espíritu Santo no podrá hacer una grande obra con alguno que se queda en la puerta esperando y que dice, estoy en un pie adentro y otro afuera, y pues sí, pero luego no, en fin. Tienes que entrar a la casa y comenzar a descubrir todo lo que en esta casa hay para ti. ¿Cuántos están conmigo? Caminar en el proceso que te llevará a ser transformado. Y en ese proceso tenemos 3 etapas en la renovación. 3 etapas por las cuales todo miembro del cuerpo de Cristo en esta iglesia tendrá que pasar y tiene que pasar para que sea renovado, sea restaurada su vida. 3 etapas en la renovación. Este proceso abarca 3 etapas muy importantes. Primero, la restauración. Nos convertiremos en una iglesia tan efectiva si todos sus miembros están restaurados. La iglesia va a ser muy efectiva como cada una de las personas de esta iglesia sea sana. Y queremos personas sanas. Y si nos mueve, ¿verdad? Que una persona tenga situaciones, problemas y esté estancada ahí. Y queremos sacarla de ahí. No la vamos a obligar, no vamos a forzar a nadie, pero sí estaremos orando, estaremos diciéndole, hey, necesitamos ayudarte, necesitamos platicar contigo, porque tienes que salir de ahí, ¿me explico? Si no, no vamos a impactar al mundo con gente enferma, oprimida, atada a una identidad incorrecta, caminando todavía con los modelos de su pasado, de familia, en fin, y siendo disfuncional. No va a poder ser un miembro de la iglesia que sea efectivo. Estará en la iglesia, pero no podrá dar fruto. Cada persona debe pasar por esta etapa de restauración. Por eso es muy importante pertenecer a la iglesia, pertenecer al cuerpo de Cristo y crecer a través de la visión que tiene la iglesia. Necesitamos abrazar la visión que Dios nos ha dado. Esa visión es una visión impresionante. Yo no sé en otros lugares, pero en este lugar hay una visión muy especial que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es la visión? Cuando dicen, pastor, ¿a dónde van? ¿Cuál es la visión de la iglesia? Y nosotros podemos decir con toda claridad, es anunciar las verdades, enseñar esas verdades de la palabra de Dios. Tienen el poder de transformar vidas, de reformar familias. Las familias que eran disfuncionales ahora funcionan y ahora impactan a una sociedad. Y entonces transformamos a la sociedad a través de hacer discípulos. Por eso la importancia y nuestro enfoque en estar formando discípulos. Así que restauración es muy importante. Porque después cuando una persona empieza a avanzar en su proceso de restauración, lo que sigue es integración, integrarla. Entender la función de cada persona en su familia. Tiene que lograr la integración en su familia, la integración a la iglesia, la integración a su ámbito laboral, la integración a una sociedad. Porque miren, sin darnos cuenta, no terminábamos por estar integrados a una sociedad, a la familia, al ámbito laboral. Tal vez en el trabajo no nos llevábamos bien con las personas, en la sociedad tampoco, no, mejor me aíslo, mejor estoy bien así. Integrarnos, ¿por qué? Porque vamos a impactar a una sociedad. Así es que integración es muy importante y consiste en entender y desarrollar la función que cada una de las personas tiene para con su familia, si es padre de familia, si es mamá, si son esposos, si son hijos de familia, ¿verdad? Cómo se integran para que esa familia funcione y funcione bien. Entonces, la integración a la familia, a la sociedad, a la iglesia. Algunos de nosotros crecimos bajo modelos incorrectos de familia, bajo modelos incorrectos de relaciones. Entonces tenemos que llevar en este proceso a cada persona y llevarla a ser restaurada para que se pueda integrar, que tenga relaciones sanas, relaciones correctas, que sepa relacionarse con las demás personas y que finalmente sea de impacto para una sociedad. No podremos impactar a una sociedad si tenemos conflictos para integrarnos, para poder tener una visión de cómo entrar en esa sociedad para impactarla y transformarla. ¿Cuántos están conmigo? Y el tercer punto es desarrollo. Restauración, integración y desarrollo. Entonces, si esa persona ya entendió quién es, está empezando a funcionar, va a producir grandes resultados, entonces sí comienza a crecer, entonces sí desarrolla, entonces sí, ¿verdad? Porque miren, desde que recibimos a Cristo comenzamos este proceso de transformación y es muy importante esto porque hay personas que son indiferentes a su proceso, hay personas que no colaboran con su proceso,
se comprometen de palabra y luego veo las ausencias en sus grupos de discipulados. Dicen que sí, pero luego dicen que no. O dicen que sí para cumplir, pero en realidad no están absorbiendo la enseñanza. No están diciendo, a ver, esto está impresionante, esto me sirve para mi vida personal. ¡Wow! Esta enseñanza es muy buena, la voy a poner en práctica en mi vida. ¿Me estoy explicando? No colaboran con su proceso y resulta a veces más difícil, pero Dios quiere formar y desarrollar familias poderosas que impacten, familias funcionales, familias de éxito, matrimonios excelentes, pero esto no va a suceder de la noche a la mañana. Es el proceso y necesitamos entender el proceso en el que vamos. Yo podría hacerte una pregunta, ¿en qué proceso vas? ¿Todavía no pasas restauración? ¿Ya terminaste por integrarte en todas las áreas de tu familia, de tu sociedad, de las personas que te rodean? A eso me refiero. ¿Ya terminaste de integrarte o todavía tienes dificultades con las personas? ¿Todavía sientes que te ofenden las personas? ¿Todavía te sientes rechazada, rechazado? ¿Todavía sientes eso? ¿O sí te estás integrando? ¿Me estoy explicando? Dios quiere formar y desarrollar familias que vayan a impactar esta sociedad, porque somos una iglesia de impacto. Así que esto no va a suceder de la noche a la mañana y es muy importante pertenecer al cuerpo de Cristo. Tres etapas en el proceso: restauración, y cada uno de nosotros somos responsables de analizar y de evaluar a qué grado va mi restauración. ¿Todavía estas áreas me siguen afectando? Hazlas conscientes. En una relación con Dios, en una relación con el Espíritu Santo, en una relación con la iglesia, tú te vuelves más consciente de esas áreas y comienzas a permitir que Dios restaure y comienzas a vivir una vida intencional para hacer las cosas que no hacías antes, y comienzas tu fe a aplicarla intencionalmente en acciones, en decisiones, y entender, esto me había afectado tanto tiempo y no estaba consciente. Avanzas en la restauración, colabora. No solo es la parte que hacemos los pastores de aquí para allá, enseñando, impartiendo, ¿verdad? Sino que tú toma la enseñanza, toma esas verdades y di, yo creo que pueden transformar mi vida. Yo creo que pueden traer una reforma a mi familia. Yo voy a valorar, son joyas que me están dando, voy a valorar estas joyas. No es cumplir por cumplir. No queremos que nadie asista al discipulado por cumplir nada más, ¿verdad? Para que vean, aquí estoy. No, sino que la intención de esto es que tú veas que son joyas muy importantes que sirven para transformar tu vida, que te van a manifestar áreas de tu vida en donde hay que hacer cambios, en donde hay que sanar, donde hay que ser transformados. ¿Por qué? Porque tu familia experimentará, vivirá una reforma total y seremos parte de una iglesia funcional. Somos una iglesia funcional. Gracia y Plenitud es una iglesia que sí funciona. Entonces sí, cualquier proyecto que Dios quiera ponernos, de auditorios, de conciertos, de lo que sea, cualquier tipo de proyecto va a funcionar impresionantemente. ¿Me explico? Nos vamos a extender. ¿Por qué? Porque tenemos una iglesia que es sana completamente. Todos somos sanos. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra?